Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research en el que intentamos acercarnos a la actualidad económica de una manera clara e informada. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025 y hace exactamente 9 días que tuvo lugar la investidura de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos. Desde entonces todos hemos estado pendientes de sus palabras, gestos, órdenes, amenazas y por ello hemos invitado al programa de hoy a Isabella Lara White, economista y primera espada en la economía americana en CaixaBank Research, quien nos ayudará a interpretar los mensajes y las primeras decisiones que ha tomado el presidente estadounidense y las implicaciones que tendrá para la economía. Por el camino, siendo este el primer capítulo del año, haremos un breve balance global de 2024 para ver cómo afrontan el año y el relevo republicano en la Casa Blanca las principales economías y nos detendremos en Europa y en España para valorar la exposición de las exportaciones a la temida subida de los aranceles. Empezamos con el programa. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Muy buenos días, Isabella. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida al programa. Buenos días, Patricia. Gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Yo lo estoy más todavía. Menudo temazo que tenemos entre manos, el tema del mes y seguramente de los próximos 4 años, ¿no, Isabella? Así es, Patricia. Serán unos 4 años muy movidos. Bueno, pues estaremos pendientes. Y cuéntanos, Isabella, ¿cómo describirías el inicio de este segundo mandato de Donald Trump? ¿Qué destacarías de sus primeras declaraciones y de las primeras órdenes ejecutivas que ha firmado? La investidura de Donald Trump marca un cambio significativo en la política estadounidense. Solamente en sus primeras horas en el cargo mostró su determinación para imponer una ambiciosa agenda que pone el foco en hacer América grande otra vez o Make America Great Again. Y de hecho, la mayoría de las primeras medidas anunciadas han sido de carácter local con pocas referencias de política exterior. Todo apunta a que su mandato estará marcado por políticas proteccionistas, tanto migratorias como comerciales, con una relación más estrecha con las compañías tecnológicas y una agenda exterior que nos puede obligar a repensar el orden actual global. En cuanto a las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, vemos que se han centrado en 2 ejes, inmigración y energía. En el primer eje, Trump está cumpliendo con sus promesas electorales de fortalecer la protección de fronteras y frenar la inmigración ilegal. El segundo eje está marcado por un enfoque en las energías fósiles, lo que supone revertir algunas medidas hacia la transición energética. Vayamos a la inmigración. Estos días hemos leído que México habría recibido en una sola semana a 4.000 deportados y que Colombia acabó cediendo a recibir los aviones militares en los que viajaban sus ciudadanos deportados también a cambio de que Estados Unidos no impusiera un arancel del 25% a sus exportaciones. Creo que era un 25% la primera semana y subiría un 50% la segunda, ¿verdad, Isabella? Sí, así es. Entonces parece ser que la política migratoria de Trump está muy unida a la política comercial, ¿no? Al menos como argumento de presión o disuasorio. Así es, Patricia. La política comercial fue un gran bastión durante la campaña. Sin embargo, de momento Trump no ha firmado ninguna medida de política comercial, aunque en su discurso inaugural sí confirmó que los aranceles serán una parte clave del nuevo mandato. De hecho, al final del día lunes 20, el día de la inauguración, desde la Casa Blanca sugirió un arancel del 25% sobre las importaciones canadienses y mexicanas tan pronto como el 1 de febrero. Y ha hecho alguna otra mención a China, pero más allá de amenazas no hay todavía nada en concreto. Tampoco se hicieron muchas referencias a la política exterior, con el foco puesto sobre la política interior en esta primera etapa. En resumen, la incertidumbre se mantiene muy elevada en lo que respecta a la política comercial y exterior, y también se mantiene elevada la incertidumbre a la política fiscal, pues tampoco se ha anunciado o clarificado el plan de tipos impositivos de la nueva administración. Tendremos que ir esperando todavía, o al menos unas semanas o unos meses o un poquito más, ¿no? Sí. En la nota que publicamos en la web de CaixaBank Research, en la que tú participaste, Isabella, valorando los primeros días del mandato de Donald Trump, me llamó la atención que más allá de los mensajes hablarais o las medidas concretas, hablarais de la retórica del excepcionalismo estadounidense que se usó en los discursos. Como para serte sincera, no tenía ni la más remota idea de lo que estabais hablando, me fui directa a Google y lo que leí me pareció muy interesante y sobre todo muy útil para entender el mindset, ¿no?, como dicen los anglófonos, de los ideólogos demócratas. Según la Wikipedia, ahora en paréntesis un poco largo que espero que interese a los oyentes tanto como a mí.
El excepcionalismo estadounidense es una teoría enraizada en la Revolución Americana que promueve que Estados Unidos es diferente de otras naciones porque las reglas y tendencias de la historia universal, que generalmente se aplican para explicar el devenir de otras naciones, no pueden aplicarse en el caso de los Estados Unidos. Es como un Spain is different, pero a la americana y sin folclore. En 1840, Alexis de Tocqueville, que era un pensador, jurista, político, historiador francés, escribió que el origen republicano y la relativa autonomía de las 13 colonias respecto a la metrópolis contrastaban con la historia de las distintas naciones de Europa, puesto que las primeras, las 13 colonias, no habían conocido ni el feudalismo, ni el despotismo, ni la dictadura, y se habían rebelado muy tempranamente contra el derecho divino de la monarquía. Los teóricos del excepcionalismo destacan también que los Estados Unidos no tenían escasez de materias primas dentro de su propio territorio y que, a diferencia de los imperios a lo largo de la historia, la variedad étnica de su población no causaba inestabilidad política, ya que los estadounidenses basaban su identidad patria en la lealtad y la adhesión hacia una ideología republicana antes que en una raíz étnica común. Se habían habituado a la democracia y a la equidad social en su vida diaria y no alcanzaban el nivel de prejuicios clasistas tan frecuentes en la Europa o en el Asia del siglo XIX, aun no admitiendo el fuerte racismo presente todavía contra las minorías étnicas en Estados Unidos. Pensemos en los pueblos nativos de la región. Ya en el siglo XX, y acabó, los Estados Unidos se habían convertido después de la Primera Guerra Mundial en la principal potencia industrializada del mundo, superando a países como Gran Bretaña o Alemania. Pero en los Estados Unidos, contrariamente a lo ocurrido en Europa, las estructuras económicas del capitalismo no parecían desafiadas en sus bases por el socialismo ni el comunismo, lo cual abonó todavía más el criterio favorable al excepcionalismo. Como curiosidad, y ahora sí que acabo de verdad, parece ser que el término lo acuñó Joseph Stalin al tacharlo de herejía, negándose a considerar que el paradigma de la Revolución Rusa no pudiera aplicarse en un país tan industrializado como los Estados Unidos. Bueno, a mí me ha parecido muy ilustrativo como teoría y os animo a todos a leer más por vuestra cuenta sobre el tema si os interesa. Bueno, pues volviendo otra vez al hilo, y perdón por el inciso, Isabela, bueno, tú también luego me contaste que también se habla de un excepcionalismo económico y de los mercados financieros, ¿no? O sea, que la teoría va más allá. Sí, Patricia, así es. Bueno, pues pueden leer más por su cuenta. Y, bueno, retomando el hilo. Hablabais en la nota que a esta retórica del excepcionalismo, de los discursos de investidura, también había ido acompañada por una segunda narrativa según la cual los Estados Unidos están siendo invadidos en la frontera. ¿No es así, Isabela? Sí, y de hecho, en sus primeras medidas, Trump ha firmado una declaración de emergencia nacional en la frontera sur con México. Eso le permite entonces enviar a la Guardia Nacional y al Ejército a la frontera, prohibir las entradas ilegales y comenzar, como ya ha hecho, las deportaciones. También, por ejemplo, ha podido extender la construcción del muro. Pero las entradas al país, de hecho, han caído en los últimos 6 meses, como nos confirman los datos. También he leído, para poner un poco en contexto todo el tema de la inmigración, que yo creo que nos impacta muchísimo a todos, ¿no? Bien, si vemos las noticias por televisión o leemos, ¿no?, estas imágenes de la gente siendo deportada con esposas. El primer Trump, leo ahora un titular del país, deportó menos que Obama, Clinton o Bush. Así es, lo que vemos es que Trump lo está haciendo ahora de una manera más visual y generando más titulares, un poco para crear un impacto y hacer ver que cumple con sus promesas de la campaña. Muy bien. ¿Hay alguna orden ejecutiva firmada por Trump que te gustaría destacar, Isabela? Claro, hay muchas. De hecho, en tan solo 8 días, Trump firmó 37 órdenes ejecutivas, pero vamos a repasar solamente las que nos parecen más relevantes. Empezando por el tema de inmigración, resaltamos, por ejemplo, la reinstauración del programa Remain in Mexico, que requiere que aquellos que estén esperando por la aprobación del asilo lo hagan desde México y no desde territorio estadounidense. Un poco en esa misma línea, ha cerrado también una aplicación móvil llamada CBP One, a través de la cual los migrantes indocumentados podían, por ejemplo, solicitar citas para la entrada al país. Otras medidas han incluido, por ejemplo, el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento, que es un derecho protegido en la Constitución y que por eso ya se está encontrando resistencia en las Cortes. En el tema de energía, más allá de la Declaración Nacional de Energía,
Del lado de energía, ha declarado una emergencia nacional como parte de un conjunto de medidas en pro de las energías fósiles, que incluyen la derogación de la prohibición de perforación petrolera offshore y en tierras protegidas, el abandono de los acuerdos climáticos de París y la derogación del mandato de coches eléctricos, que estipulaba que 2/3 de los coches vendidos en Estados Unidos debían ser eléctricos para 2030. En la política exterior, Trump ha anunciado la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y anunció el cambio del nombre al Golfo de México en mapas estadounidenses y referencias federales. Aquí recuerdo a Hillary Clinton riéndose ya a mandíbula abierta cuando lo decía realmente. Y solamente en realidad está obligado a cambiarse en las designaciones oficiales en Estados Unidos. El resto del mundo no estamos obligados a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Bueno, una tranquilidad. Volviendo a política exterior, Trump ha sido muy incisivo en su intención de recuperar el Canal de Panamá porque alega que está controlado por los chinos y también ha sugerido comprar Groenlandia a Dinamarca. Esto ya es un poco más preocupante, ¿no? Va más allá de la gracia toponímica, ¿no? ¿Alguna medida más que quisieras comentar? Sí, Trump también ha sido muy enfático en que quiere reducir el tamaño del gobierno y para eso ha creado la deficiencia gubernamental, por sus siglas americanas DOGE, que será liderada por Elon Musk y que busca principalmente reducir el gasto público. En esa línea también se anunciaron otras medidas, como por ejemplo el fin del teletrabajo para empleados federales y además reclasifica a estos empleados como contrataciones políticas. Y eso lo que le permite es facilitar más adelante los despidos. Además, también puso una pausa en las nuevas contrataciones de empleados federales. Y en la inversión hay un sesgo claro hacia el ámbito tecnológico y Trump anunció el apoyo al proyecto Stargate, que es un esfuerzo privado de OpenAI, la compañía que desarrolla ChatGPT, Oracle y SoftBank, valorado en $500 mil millones. Aquí, bueno, ya vimos también a todos los grandes... también primeras espadas de las tecnologías invitados a la inauguración, aparte de Elon Musk, ¿no? Vimos a Jeff Bezos. Sí, a Zuckerberg, Jeff Bezos. Bueno, y aparte, bueno, ayer también, o anteayer, salieron también noticias de DeepSeek, ¿no? Y como, bueno, aquí tendremos que estar atentos a una carrera... Una nueva carrera, ¿no? Como cuando con Estados Unidos y la URSS la carrera espacial, o sea, a lo mejor se puede hablar de una carrera en inteligencia artificial, ¿no? Con China, Isabela. Sí, Patricia, tendremos que estar muy atentos. Muy bien, ¿algunos temas que quieras comentar más? ¿Sociales o...? Sí, un poco en este ámbito social, Trump tomó 2 medidas que apoyan un poco esta narrativa de él, de que él no perdió las elecciones en el año 2020 y por eso indultó a todos los acusados en los asaltos al Capitolio del 6 de enero del 2020 y además despidió a varios funcionarios del Departamento de Justicia que participaron en los procesos penales contra él. También ha eliminado las guías ideológicas de género en las comunicaciones gubernamentales y federales y de hecho ya también ha prohibido a las personas trans a servir en el ejército. Bueno, es toda una declaración de intenciones. Pasemos, si te parece, a analizar la economía americana y en concreto el impacto que pueden tener las medidas de Trump. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Isabela, antes de analizar el impacto que pueden tener las medidas de Trump en la economía americana, cuéntanos cómo se encuentran los Estados Unidos. Trump se encuentra con una economía que está mostrando un dinamismo y una resiliencia notables en medio de un contexto inflacionario y de elevados tipos de interés. En 2024, la economía creció cerca de un 2,8%, impulsada por la fortaleza tanto del consumo privado como del mercado laboral. Sin embargo, el panorama fiscal sí está algo más deteriorado que en su primera inauguración. El déficit fiscal actual es de un 6,6% del PIB y los tipos de interés están a niveles casi 2 veces superiores a los de 2017, lo que le otorga un margen de maniobra a Trump más limitado. En el plano energético, el margen para aumentar la producción de crudo en el corto plazo es muy limitado, a pesar de la declaración de la emergencia energética. Durante la legislatura de Biden, la producción alcanzó niveles máximos y el potencial de mejora de la eficiencia extractiva es relativamente limitado.
Por otro lado, no se ha mencionado eliminar los subsidios a inversiones del IRA, que es el Inflation Reduction Act, un conjunto de medidas que promocionan la transición energética, ya que ha creado empleos e inversiones en muchos estados. Muy bien, o sea que de momento vemos que tienen cierto... O sea, el margen de actuación está limitado, ¿no? Por distintas circunstancias. Dentro de la energía y el ámbito fiscal sí, pero se encuentra con una economía que está sana y que viene con buena tracción. Perfecto. Y en cuanto a la inmigración, Isabela, ¿qué consecuencias tendría y qué sectores serían los más afectados si Trump limita la mano de obra irregular? Sectores como la construcción y la agricultura resultarían los más afectados ante una limitación de la mano de obra irregular. Por ejemplo, un 40% de los trabajadores agricultores de siembra están en una situación migratoria irregular. Una política migratoria restrictiva, además, tendría un impacto negativo en la actividad y podría generar presiones al alza sobre la inflación. ¿Y la inversión? Bueno, el apoyo explícito a proyectos como el de Stargate pone de manifiesto la intención de la nueva administración de promover proyectos de infraestructura tecnológica y además una agenda desregulatoria puede incentivar un crecimiento de la inversión en el resto de la economía. Y para acabar de momento con Donald Trump, hasta al menos que volvamos al tema de los aranceles, ¿cómo han reaccionado los mercados financieros a la investidura, Isabela? Bueno, el hecho de que Trump no tomase medidas proteccionistas en su investidura fue recibido con alivio por los inversores. En renta variable, varios índices europeos alcanzaron máximos históricos en la semana de la inauguración y el S&P 500, que es el índice de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, también registró máximos históricos. En cuanto a la deuda soberana, el movimiento ha sido contenido y el dólar se ha depreciado levemente frente a sus principales pares. En el mercado de materias primas destaca la caída de los precios del crudo acumulada desde el lunes de la investidura. Muy bien, pues pasemos a Europa y a España y a analizar la exposición de las economías a una subida de los aranceles, ¿te parece? Perfecto. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Isabela, leo en el informe mensual de enero que en 2024 la economía mundial mostró una notable resiliencia, la fortaleza del mercado laboral, una cierta recuperación del poder adquisitivo de los hogares y la perspectiva de la extensión de las condiciones financieras apoyaron la actividad. Además, la inflación siguió bajando, acercándose, que todavía por encima, a los objetivos de los bancos centrales, que recordemos que son del 2%, tanto para el BCE como para la Reserva Federal. Sin embargo, detrás de esta resiliencia se esconde una importante disparidad regional y Europa no queda muy bien parada, ¿verdad, Isabela? Sí, es así, Patricia. Mientras que en Estados Unidos, como hemos visto, la actividad sigue firme y el consumo de los hogares sigue impulsando el crecimiento económico, en la eurozona la actividad no consigue ganar tracción y la flaqueza de las economías del núcleo, especialmente Francia y Alemania, arrastran la actividad del conjunto de la eurozona. ¿Y cómo queda España en esta ecuación? Bueno, España acabó el 2024 siendo uno de los primeros de la clase. En general, fue un año de sorpresas al alza. A principio del año pasado, el consenso analista estimaba que la economía crecería apenas un 1,6%, pero en noviembre ya esas previsiones se habían revisado casi el doble al alza, un 2%, y con los datos adelantados del INE, supimos que la economía española creció en el conjunto del 2024 un 3,2%. En concreto, en el cuarto trimestre, la economía creció un 0,8%, con el consumo privado avanzando un 1% y con la inversión siendo el componente que avanzó con más fuerza, con un 3,4%. Estos son datos de hoy mismo, ¿verdad? Que han salido del horno de... Sí, adelantados de esta mañana. Caray. La creación de empleo es clave para entender el buen desempeño de la economía a lo largo del año. El mercado laboral cerró 2024 con 468.000 ocupados más a final de año, una caída de la tasa de paro al 10,6%, que es, por cierto, el nivel más bajo desde 2008, y un descenso de más de un punto de la tasa de temporalidad. Nuestra economista que sigue el mercado laboral de España lo llamó cierre con broche de oro para 2024. Esta buena marcha del mercado laboral ha impulsado la renta de las familias. La renta bruta disponible creció un 8,2% en el tercer trimestre, no tenemos todavía los datos más actualizados. La remuneración de asalariados creció un 7% y las prestaciones sociales casi un 6%. Y todo eso llevó a que la tasa de ahorro aumentara un 13,7%. Muy bien. Y en esta tesitura, Isabela, ¿cómo afectaría a España y a Europa esta subida universal de los aranceles a las importaciones de los Estados Unidos que ha prometido Trump? Sí, para poner un poquito de contexto, Trump prometió en campaña o sugirió en campaña
un arancel de entre 10 y 20% a todas las importaciones. Entonces, las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos han crecido de forma significativa en los últimos 15 años y han pasado a superar el 20% en 2023 y a representar cerca del 5% del PIB de la Unión Europea. Las exportaciones de bienes, que es el ámbito en el que se centrarían las medidas proteccionistas de la nueva administración en Estados Unidos, suponen algo más de un 60% de las ventas al mercado estadounidense. Por su parte, las exportaciones de servicios han ido ganando peso progresivamente en los últimos 15 años y su exposición a Estados Unidos es más elevada, cerca de un 22%. Y imagino que, bueno, estos son datos para el conjunto de la Unión Europea, pero debe haber una cierta disparidad por países, ¿no? No todos los países de la Unión Europea exportan de la misma manera, algunos más, algunos menos. Así es, Patricia, es muy heterogéneo el peso de las exportaciones. Por ejemplo, Irlanda es el que está más expuesto y el 25% de sus exportaciones van a Estados Unidos, mientras que la cuota del mercado estadounidense es mucho más reducida en general para los países del este que tienen unas cadenas de valor mucho más integradas dentro del mercado único. Entre las grandes economías europeas, Italia y Alemania tienen alrededor de un 10% de sus exportaciones que van a Estados Unidos, pero en España es solamente 1,25% del PIB. Es decir, que la exposición de España a Estados Unidos es relativamente baja. Muy bien, pues una tranquilidad que tenemos, ¿no? En vistas así, finalmente acaba subiendo los aranceles. Entonces, si subieran los aranceles finalmente, ¿cómo impactaría esto en números a nuestra economía? Bueno, si asumimos el arancel del 10%, que fue una de las sugerencias en campaña, el impacto sería de 1.388 millones de euros a España, que equivale a un 0,1% del Producto Interno Bruto. En un escenario de aumento arancelario del 20%, el impacto pues, obviamente sería mayor y alcanzaría los 3.181 millones de euros o un 0,2% del PIB. Aquí, Isabela, entiendo que esto solo tiene en cuenta las exportaciones directas de España hacia Estados Unidos, ¿no? Pero que también existen otros canales, ¿no?, que harían que el impacto final fuese mayor. Así es, Patricia. En especial el impacto indirecto del valor añadido por España a las exportaciones de otros países a Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones de productos alemanes a Estados Unidos tienen un cierto contenido de valor añadido producido en España, que entonces también se verían afectados. En sentido contrario, el impacto final podría suavizarse por una depreciación del euro frente al dólar estadounidense, una transferencia imperfecta de los aranceles a los precios de exportación de la Unión Europea o una sustitución parcial del comercio hacia terceros países. Muy bien, aquí recomendamos a nuestros oyentes que consulten nuestra página web www.caixabankresearch.com porque nuestros compañeros economistas han escrito unos artículos francamente magníficos y muy detallados sobre la exposición de la economía europea, española y también china a esta posible subida de los aranceles de los Estados Unidos y bueno, recomendamos a todos que lo leáis. Pues Isabela, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por invitarme y a los oyentes por escucharnos. Pues y yo creo que como hablaremos de Trump más veces, ¿no?, a lo largo de estos años o en los próximos tiempos, espero que puedas volver aquí a explicarnos cuál es tu visión sobre la visión de CaixaBank Research sobre la economía americana. Y antes de despedirnos, os animamos a nuestros oyentes a leer el último informe sectorial de turismo que hemos publicado también en nuestra web. En él repasamos cómo ha ido la temporada turística en 2024, las perspectivas para 2025, que os podéis imaginar que siguen siendo muy positivas después de otro año de récords. Y también encontraréis otros artículos sobre el sector de la restauración, la desestacionalización y
otra información muy interesante. Y ahora sí, ponemos fin al capítulo de enero de Economía Express. El mes que viene volveremos con más información sobre economía y con nuevo escenario económico. Así que os esperamos a todos el mes de febrero. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.